Ayer el CAL no calificó por segunda ocasión el proyecto de la Ley de Defensa de la Dolarización enviada por el Ejecutivo. De 7 miembros, 4 asambleístas votaron en contra: César Litardo, Ana Belén Marín, Carlos Cambal y César Solórzano. Hubo 2 abstenciones, en este caso pues fueron las de Patricio Donoso y Rina Campaín, y un voto a favor que fue el de la asambleísta Cristina Reyes. Vamos a analizar este tema. Le doy la bienvenida de inmediato a Marco López. Él es delegado de presidente en la Junta Monetaria y Financiera. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Liz. Buenos días, a las órdenes. Bueno, quisiera conocer su opinión para iniciar este diálogo acerca de la decisión que tomó el CAL de calificar que lo que recibieron por parte del Ejecutivo en cuanto a Ley de Defensa de la Dolarización es inconstitucional. Una de las asambleístas decía tiene 14 puntos que nos hacen ver pues que se trata de un proyecto inconstitucional. Ya lo dijo ayer el ministro Pozo, vamos a insistir con la ley. Esto realmente es una ley de defensa de la dolarización. Tenemos que decidir entre si queremos o no queremos tener una dolarización. Como un gobierno responsable, tenemos que ejercer nuestras funciones hasta el último día. Somos respetuosos de las decisiones que tome la Asamblea Nacional y sabremos responder adecuadamente con un nuevo proyecto de ley, revisando las causales que nos dé el CAL respecto de esa ley. ¿Pero dónde cree usted que pudiera radicar el problema que tiene esa ley? Porque ya en el 2019 fue archivado. Ahora se ha intentado que nuevamente pues llegue al pleno de la Asamblea y ya es la segunda ocasión en que no pasa del CAL. A ver, primero, la ley que se envió dentro del paquete en octubre del 2019 no es exactamente la misma que se está enviando ahora. Esa es una gran falacia que están manejando. Dicen que esa ley ya se archivó. No. Esa ley recogió la crítica de muchos asambleístas. Y lo que se hizo es tomar aquellas críticas, aquellas dudas. Muchas cosas tenían razón y se las puso en este nuevo proyecto de ley. Y ese nuevo proyecto de ley corregido, ese es el que está en la Asamblea. Lo que pasa es que se hace toda una parafernaria alrededor de la constitucionalidad, alrededor de que si el directorio, de que si la Junta, allí no está el corazón de la ley. El corazón de la ley está en no permitir que se sigan emitiendo ecuadólares. Ese es el corazón de la ley. ¿Y por qué ese es el corazón de la ley? Porque ese es el efecto rana para desdolarizar a un país. El efecto rana es cuando le tiran a una rana en un agua que está fría. Si se echaran en una agua hirviendo, la rana salta y se salva. Pero si le tiran en una olla en agua fría, la rana está nadando tranquilamente, le prenden la hornilla, se va calentando, finalmente hierve y se muere. Nos quieren aplicar el efecto rana en la desdolarización. ¿Y cómo se aplica ese efecto? Comienzan a emitir ecuadólares. Ya Correa dejó 7.000 millones de ecuadólares emitidos y que están confundidos en la masa monetaria del país. Quieren seguir emitiendo. ¿Por qué? Porque ese es el mejor mecanismo para hacer populismo. Decirle al Banco Central, toma 500 millones de dólares en bonos y ponme dinero en la cuenta corriente. ¿Pero qué dinero? Si lo que le está dando son bonos. Por eso es que hay una diferencia entre la Reserva Internacional y los depósitos que tiene el Banco Central de 7.000 millones de dólares que vienen arrastrándose desde el 2017. ¿Qué es lo que quieren hacer? Dice uno de los candidatos: en mi primera semana voy a repartir a 1 millón de personas $1.000 a cada uno. Esos son 1.000 millones de dólares, que lo va a hacer en su primera semana. Yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer si hoy la cuenta única del Tesoro, que es la chequera del gobierno, no llega a 400 millones de dólares? ¿Va a traer un crédito del exterior? Porque si no trae un crédito del exterior, si no consigue que alguien le dé dólares del exterior, lo que le va a dar a la gente es cualquier cosa menos dólares. O sea, el dinero que está ahí no alcanzaría para cumplir esa promesa de campaña. Obviamente, es como que si yo tengo 400 sucres en mi cuenta corriente y le digo a alguien: oye, yo te voy a regalar $1.000 a ti, y además le digo a los gobiernos autónomos descentralizados: te voy a pagar 1.200 millones, le digo a otro: te voy a pagar 1.200 a ti. Le estoy mintiendo.
Pero si hubiera ese dinero, se lo pudiera utilizar bajo la figura de emergencia, que es lo que se dice también en ese ofrecimiento de campaña. Lo que se sustenta es, ese dinero está ahí, sí, pero ante una emergencia, ¿por qué no utilizarlo? Es lo que dicen, y precisamente para dinamizar la economía y poder cubrir estas deudas que tienen con los municipios y con las prefecturas. Liz, porque no se utiliza así el dinero. El dinero de verdad, si quieren utilizarlo, el dinero de verdad, la única forma que tienen para utilizar el dinero de verdad es sacar 2.200 millones en bonos del Estado y que alguien le compre en el exterior, o que el sistema financiero ecuatoriano con nuestros depósitos le compre esos bonos, pero no que se los compre el Banco Central. Cuando el Banco Central se los compra, está haciendo emisión de esa moneda. Y un Banco Central en dolarización no puede hacer eso, porque en ese momento estamos desdolarizando la economía. Por eso el ministro Pozo en una entrevista aquí decía que dentro de este proyecto se busca blindar el Banco Central para que no sea una caja chica de financiamiento de ningún gobierno de turno de aquí en adelante, pero las críticas vienen más bien porque dicen que con este proyecto lo que se está intentando es privatizar el Banco Central. ¿Mito o realidad? Eso es un mito. Primero, que utilizan mal la palabra. Privatizar es, por ejemplo, si yo tomo una compañía del Estado y se la vendo al sector privado. Y ya hoy el nuevo dueño es el sector privado. El Banco Central del Ecuador es del Ministerio de Finanzas, es decir, del Estado ecuatoriano. Pero es lo que dicen es que ahora pasaría a ser parte del sistema financiero privado. Bueno, no, eso es falso. Dicen que los banqueros son los que van a manejar el Banco Central. Que me muestren dónde está el artículo que dice que los banqueros van a manejar. Lo que hay es un artículo de requisitos de quienes deben estar en el directorio del Banco Central. Y lo que se busca es una independencia en la toma de decisiones para que no le metan la mano al Banco Central y comiencen a tomar decisiones como haber puesto arbitrariamente requerimientos mínimos de liquidez a la banca, por ejemplo. Y decirle, usted está obligado a comprarme bonos del Estado. Usted, banca, está obligado a comprarme papeles de la banca pública. ¿Por qué obligar a la banca para utilizar los depósitos del público en financiar el gasto público? Allí es donde está el problema. Entonces, los que quieren llegar y quieren cumplir con estas promesas, que más que estas promesas se convierten en una falacia, lo están añorando es que no se establezcan los 4 sistemas dentro del balance general. Ese que fue el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario, era el control de la dolarización. Y ese control es el que no quieren. En el 2009, en el 2008, por cada dólar de depósito había $1 de reserva, cada dólar de depósito en el Banco Central. Se ufanan de haber pasado la crisis del petróleo del 2008 hasta el 2009, en el que el barril de petróleo bajó a $29. Pero ¿sabe por qué lo pasaron? Porque el Banco Central tenía 6.000 millones de reserva. ¿Cuánto era el presupuesto general del Estado en esa época? Alrededor de 17.000 millones de dólares. Entre noviembre del 2008 y mayo del 2009 se giraron casi 4.000 millones de dólares del Banco Central. Y el Banco Central cubrió esos fondos porque los tenía. Para eso sirve la Reserva Internacional. Para eso sí, para cubrir estos depósitos y en caso de choque externo, que el verdadero dueño de la plata la pueda retirar, pueda invertir, pueda generar negocio. ¿Y hoy cuál es la realidad que va a afrontar entonces el nuevo gobierno cuando reciba, pues, en mayo el gobierno en cuanto a la situación del Banco Central? La realidad que va a recibir el nuevo gobierno es que tiene 7.000 millones de diferencia entre la Reserva Internacional y los depósitos, independientemente de cuánto sea la reserva. Si la reserva es 10.000, seguramente es porque los depósitos es 17.000. Si la reserva es 2.000, los depósitos seguramente serán 9.000. ¿Por qué? Porque esos 7.000 millones de dólares es lo que el Estado le debe al Banco Central en bonos y le debe al Banco Central por acciones que entregó en una malhadada dación en pago que hizo el gobierno de Correa al Banco Central. Entonces el Banco Central está tapizado de bonos y tapizado de acciones.
no está tapizado de dólares para responder. Entonces, lo que añoran es seguir generando ecuadólares. Cuando estos ecuadólares crecen mucho más y los dólares de verdad comienzan a desaparecer, ¿en qué momento comienzan a desaparecer los dólares de verdad? La gente dice, pero si se vamos a dar el bono de desarrollo humano a través de una tarjetita electrónica. Sí, pero usted va y compra bienes. Y esos bienes son producidos por alguien. Entonces usted va y compra arroz. Pero el arroz tiene fertilizantes que son importados. Usted va y compra aceite, pero el aceite está envasado en una botella que tiene materia prima que es importada. El mismo aceite tiene materia prima que es importada. Usted va y compra papas y las papas se producen con fertilizantes que son importados. Entonces, por más que usted compre bienes de primera necesidad, esos bienes de primera necesidad tienen un componente importado. Y ese componente importado, que lo tengo que traer del exterior, lo tengo que pagar con dólares verdes, no con ecuadólares, no con estos dólares de fantasía que se crean contablemente. Ahora, van a insistir en enviar un nuevo proyecto a la Asamblea. ¿Cuál es el riesgo de que en ese tercer intento pues tampoco sea aprobado, considerando que también los tiempos se acortan y que esto tiene como requisito también el Fondo Monetario Internacional para dar un desembolso en abril? Ya el tiempo comienza a jugar en contra. Mire, yo le hago una invitación a la Asamblea Nacional, le hago una invitación al Poder Ejecutivo, le hago una invitación a los bloques de esa Asamblea, que nos sentemos, que conversemos, que veamos la realidad técnica de la ley y que saquemos una ley de consenso en la que se pueda establecer realmente la defensa de la dolarización, en la que le demostremos técnicamente, y me comprometo a demostrarle técnicamente, que existe en este momento una emisión de ecuadólares de 7.000 millones y que si se permite seguir haciendo esas emisiones, vamos a irnos desdolarizando de facto al estilo Zimbabue. Aunque eso se contrapone, ¿no? Porque en los ofrecimientos de campaña todos han hablado, todos los candidatos, de fortalecer la dolarización. Yo puedo decir que me voy a adelgazar y me dedico a comer fritada, entonces no creo que esté y de postre me como algún quimbolito, no creo que esté haciendo las tareas para adelgazar, ¿no? Entonces puedo prometerle cualquier cosa. Claro, la gente no es nutricionista, este es un ejemplo probablemente muy así, muy coloquial, pero obviamente las personas, el pueblo en general, no entiende de economía y no tiene por qué entenderlo, de cuáles son los efectos económicos de una decisión. Pero si uno entiende el efecto económico, si uno está adentro del efecto económico, sabe lo que hace daño y sabe lo que no le hace daño a la economía. Expandir ecuadólares le hace daño a la economía. Quiero agradecerle que haya estado aquí con este análisis en cuanto a la decisión que tomó el CAL el día de ayer de regresar nuevamente al Ejecutivo a la Ley de Defensa de la Dolarización. Gracias nuevamente. Muchas gracias.